Hoy nos acompañan Clever Jiménez, prefecto de Zamora Chinchipe entre 2019 y 2023, exasambleísta y dirigente social. María Amparo Albán, abogada especializada en temas ambientales y socia principal del Instituto Interamericano de Justicia y Sustentabilidad. Y completa este panel Miguel Robalino, analista de gestión y conocimiento en el área energética. Integra la Sociedad de Ingenieros Petroleros y el Instituto de Hidrocarburos y Minas. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de esta mañana vamos a tratar de poner en un contexto adecuado y realista los anuncios que el gobierno ha hecho en días recientes sobre la posibilidad de atraer inversión extranjera en minería, así como los reparos que ya se empiezan a sentir desde las comunidades y las organizaciones indígenas frente a una pretendida expansión que es muy difícil de lograr en un país tan complejo como el Ecuador. El panel que hoy me acompaña tiene la difícil tarea de despejar la pregunta central de este programa, es decir, si será posible superar el espejismo que ronda la actividad minera. Claudia. A diferencia de sus posturas durante la campaña electoral, ahora el presidente Daniel Noboa se ha mostrado cada vez más interesado en impulsar las actividades petroleras y mineras, sin que tengamos claro cuál es el plan del gobierno. Veamos. En su reciente viaje a Canadá, el presidente Daniel Noboa puso sus ojos en el desarrollo del sector minero como una prioridad económica. La ministra de la Producción dio un mensaje esperanzador luego de su reunión con inversionistas y el gobierno de ese país. Logramos concretar 6 contratos de inversión nuevos de inversión minera en Ecuador. Son más de 4.8 billones de dólares. Sin embargo, esos casi 5.000 millones de dólares que el Estado prevé captar en inversión extranjera no será inmediato ni fácil de conseguir. La Cámara de Minería alertó que Ecuador necesita trabajar inmediatamente en una serie de normativas legales que propicien nuevos proyectos de inversión. Por ejemplo, la actualización del catastro minero que se había cerrado en 2018. Es un documento esencial para que los inversionistas sepan qué proyectos pueden explotarse. Otro documento es la vigencia de un manual para aplicar la consulta previa a las comunidades, pues no hay una ley que regule este proceso. Por la falta de estos instrumentos, según la Cámara de Minería, solo un 8% del potencial ha sido explotado. 2 días le tomó al Ministerio de Energía emitir el manual de consulta previa, pero para los sectores sociales sería inconstitucional. Y la atención volvió a comunidades como Las Pampas y Palo Quemado en Cotopaxi, donde sus dirigentes aseguran que las personas armadas agredieron a los campesinos dentro de un proceso de este tipo. Finalmente está la necesidad de que casi una cuarta parte de la actividad minera, que es ilegal y que ha traído graves problemas ambientales y de crimen organizado, se regule para que el Estado tenga el control total de toda su riqueza y decida explotarla o no. Carlos, ¿es posible que este gobierno consiga encaminar al país hacia su expansión minera o solo estamos hablando de un espejismo? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia. Y con esa palabra, la del espejismo, es que vamos a dirigir este programa la mañana de hoy. Y sobre esa pregunta, sobre la reflexión que hace Claudia Robra, ingeniero Robalino, ¿por qué usted duda de que en realidad vengan esos 4.800 millones de dólares en inversión minera que ha señalado la ministra de la Producción y el gobierno en general? Yo quisiera primero comenzar planteando lo siguiente, Carlos. El Ecuador es un país que tenemos petróleo, minería, gas, camarón, banano. Es decir, son industrias. El análisis o el punto debería partir cogiendo una data de los últimos 50 años, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Y que esos ingresos que se han generado por todas estas industrias, unas que tienen la característica de ser agotables, como es el caso de minería, petróleo y gas, y otras que pueden seguir funcionando, cuánto nos ha dejado al país y qué tan bien o qué tan mal se han manejado. Y sobre ese contexto también plantear sobre qué planes se ha estructurado. Porque uno de los problemas que tiene el país, justamente la raíz del problema es que no tenemos, en el caso del sector minero o petrolero, no tenemos políticas energéticas en una línea de 30 años, que lo primero que nos tienen que dar es el panorama de abastecimiento. Y en segundo, no tenemos planes anuales energéticos o planes que en una línea de 10 años nos indiquen o nos den los caminos. Miguel, y por esa ausencia de esos planes es que usted cree que difícilmente vengan esos 4.800 millones en minería. Totalmente, porque como bien planteó en el inicio del programa, Carlos, si no tenemos el catastro minero, que es la base, es decir, yo pienso que
Los acuerdos no pasan de ser acuerdos si usted no tiene la estructura para que eso se ejecute. Ecuador no tiene estructura ahorita para traer esa inversión minera. Primero porque no tenemos clarificado cifras y los inversionistas en el mundo buscan cifras claras, porque sobre eso ellos actúan y llevan sus recursos. Entonces, sin un catastro minero que se cerró en el año 2018 y que no se ha vuelto a reabrir, y con un problema fuerte que no solo lo tiene Ecuador, sino todos los países, especialmente la región de América Latina, de minería ilegal, es un contexto que muy difícilmente hará que los inversionistas... Ingeniero, ¿por qué es importante actualizar un catastro minero de los últimos años? Es decir, del 18 acá no ha pasado mucho tiempo, 6 años. ¿Por qué tendría que ser importante tener un nuevo catastro minero? Hay que entender, Carlos, que cuando usted da una concesión minera son bloques mineros. Y estos bloques mineros tienen, lógicamente, varias concesiones, ¿sí? Es decir, conforman varias concesiones. Entonces es importante que ese catastro minero, porque cuando usted desarrolla especialmente minería a gran escala, en ese bloque usted desarrolla toda la infraestructura. Entonces, es decir, desde la parte que va a ser explotación, extracción, hasta la parte que va a ser plantas de beneficio, y a lo mejor, si todas las concesiones que son parte de ese bloque, el inversionista no tiene claro que a lo mejor va a tener bloqueos después, va prácticamente a complicarle en los planes de inversión. Ya, perfecto. Vamos a seguir ahí. María Amparo Albán, buenos días. Dentro de lo que nos decía Miguel Ovalino, es decir, que el Ecuador no tiene una estructura clara para impulsar la minería, está, por ejemplo, el déficit de políticas ambientales o de claridad ambiental, de seguridad ambiental jurídica. Bueno, yo creo, buenos días con todos, yo creo que el país tiene una infraestructura jurídica apropiada para regular cualquier industria. Tenemos una constitución fuerte, tenemos un sistema de garantías jurisdiccionales que funciona, tenemos un código orgánico del ambiente que cumple con la función de normar y reglamentos claros. Lo que está faltando para empujar al sector y para generar claridad es estas normas de consulta ambiental y consulta previa, que por un lado tiene el Congreso, la Asamblea Nacional que publicarlos, pero o sea, por aprobarlos, otro, que aprobarlos, pero sin embargo el Estado tiene el deber de que exista o no exista la norma orgánica, cumplir con el deber de que se realicen las consultas ambientales y la consulta previa, porque no es que vamos a suspender el ejercicio de un derecho de participación porque no existe la norma. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional y lo dice también el artículo 11.3 de la Constitución. Es derecho de la colectividad, de los ciudadanos, el tener estas consultas para acceder a la información ambiental. ¿Empieza al revés del gobierno cuando saca este manual, cuando la ley no está aprobada? ¿Hay un error del gobierno o hace bien? No, yo creo más bien que cumple con lo que debe. Ya lo dijo la Corte Constitucional. Carlos, no se puede dejar de ejercer un derecho por falta de ley. Eso dice el artículo. Interesante. Y las sentencias de la Corte Constitucional ya lo han dicho. Es que son derechos de alta jerarquía, que deben ejecutarse. Y además del artículo de la Constitución, el 11.3, dice que son ejecutables y que ningún funcionario, ni autoridad pública ni judicial puede decir que no puede cumplirse por falta de ley. Es decir, están obligados, es su deber hacer consultas. O sea, la presentación de este plan de consulta previa es un buen avance. Sí, es lo que debían haber hecho hace tiempo. Y no se hizo en el gobierno anterior, por ejemplo. No se hizo, con unas cosas increíbles. ¿Y la del catastro minero también es importante? El catastro, yo ahí difiero un poquito con él, pero es importante, no es que se actualice el catastro, sino que se oferta bloques para explorar. Ecuador está muy poco ofertado, un 8%, pero yo creo que se requiere tener una claridad suficiente antes de ir a ese paso. Pero esos dos instrumentos que hemos hablado no representan los 30 años de retraso o de necesidad de una visión a largo plazo de política energética. Yo pienso que la visión se está construyendo. Hay políticas públicas, mineras, petroleras publicadas. El tema no es que se publique un instrumento, es que se tenga esa visión y que los gobiernos lo sigan ejecutando, que hay una visión de largo plazo, que no se reinaugure el sector cada vez que cambia el gobierno, que se siga un plan. O sea, perdón, para ir con Kleber, ingeniero, solo falta entonces hacer el catastro minero desde su punto de vista. El catastro minero sí es importante, y le voy a decir por qué. Porque cuando usted tiene ya el bloque y las concesiones, la primera fase que hace usted en minería es la parte justamente de exploración. Y usted para explorar necesita tener claramente dónde lo va a hacer, porque de ahí depende todo el proceso que va a hacer, exploración, desarrollo y la última fase que justamente es la extracción y cierre de la mina. ¿Y eso se puede hacer en 4 meses, en 2 meses? No. ¿Cuánto demora? No. El tema del catastro minero, yo entendería que, a ver, lo importante para mí sería que nos dé una fecha, un plazo. Toda la data existe.
De hecho, inclusive existe a Pero el través de la gobierno no tecnología. tiene el catastro minero. El- Eso el- es lo que yo he podido averiguar. No hay un catastro minero en este momento del gobierno. No lo ha hecho. Pero tienen que, lógicamente, dar un punto de partida y un punto ¿Y de eso llegada cuánto con plazo. demora ese punto de partida y llegada? Mire, el Ecuador estamos en una crisis energética. ¿Y por qué hablo de esto? Cuando hablo de crisis energética estamos hablando absolutamente de todo. Ya. Eso le quiero dejar más adelante, solo porque me tengo que ir ya a corte, pero con Clever. ¿Cuánto le toma hacer un catastro minero? Mire, un catastro minero con la información que obligadamente, porque mire, de no ser así, ha habido muchísima responsabilidad de todos los anteriores, especialmente de las carteras de energía. Sí, porque es una obligación tenerlo esto, porque el catastro minero, cada día que no se reabre, nos retrasa entre 5 y 10 años Claro. para que comencemos. ¿Y construirlo toma un año al menos o más? Por lo menos un año. Por Perfecto. lo menos. Clever Jiménez, ¿ha funcionado la minería en Zamora Chinchipe? Gracias, Carlos. Primero un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Un gusto compartir con quienes hoy acompañan en esta mesa. Vean, primero es importante entender lo que hemos vivido ya en el país. Cuando anuncia el presidente de la República 4.800 millones de dólares para que se invierte en el país, también debe entender el pueblo ecuatoriano que no es que van a venir 4.800 millones de dólares para que el Estado, el gobierno nacional, los invierta así dentro del los Estado billetes. ecuatoriano. Ajá. No, Ya, ok. esa era una inversión de las transnacionales. ¿Para quién? Para las propias transnacionales, y esto debemos Bueno, entenderlo. pero se pagan regalías y se pagan impuestos. Pues. Estimado Carlos, y ahí quiero llegar, porque estamos tratando aquí temas solamente de forma y no estamos tocando el fondo. Ya. Y Vamos el a ir hablando fondo, de eso, pero con este modelo que usted cuestiona, ¿le ha servido o no le ha servido a Zamora No. Chinchipe? Dicen que es la provincia que más impuestos paga, con muy buen nivel de empleo y que además no sufrió la crisis eléctrica que hemos sufrido nosotros. De acuerdo, en el tema local, en el Ya. tema de la provincia de Zamora Chinchipe, pero sí creo que es importante que debatamos a nivel nacional, Ya. a nivel macro, porque se trata de los recursos que le pertenecen a todo el pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, están en la provincia de Zamora Chinchipe o en las provincias amazónicas, esos recursos que están en el subsuelo, según la Constitución de la República, le pertenece a todo el país. Por Ya. lo tanto, es deber de todos los ecuatorianos debatir en qué condiciones estamos entregando una de las riquezas más grandes del Estado Ya. ecuatoriano. Y con un agregado más. Recordemos que son recursos no renovables, es decir, pueblo ecuatoriano, los veremos salir una vez y nunca más los vamos a volver a las ver. comunidades que han estado cerca del impacto ambiental que genera minería formal o penosamente la ilegal, es la gente de provincias tan olvidadas como Zamora Chinchipe. Y sí hemos visto, la Cámara de Minería dice, el cambio que ha tenido Zamora Chinchipe en los últimos años es gracias a la minería. Eso queremos hacer en el resto de provincias. ¿Eso es así, Clever? ¿Así Sí, de sí? de cierta forma. A ver, y ahí hay que reconocer una cosa importante. Hay dos formas de hacer minería en la provincia de Zamora Chinchipe. La gran minería que está a cargo del Ludingol, Fruta del Norte, extracción de oro, que están llevando ahora mismo ya en concentrados, en grandes tráileres, y la otra Ecuacorrientes, que es la producción de cobre, las dos grandes mineras. ¿Sí? Y tenemos ¿Cuál la se minería, porta mejor? Y tenemos la minería pequeña o minería artesanal, que la hace el pueblo de la provincia de Zamora Chinchipe, no de ahora, décadas, hace décadas. Y esa minería a la que le están llamando ilegal es una minería informal que el gobierno nacional, cualquiera que sea, debe realmente asumir su rol, asumir el control, y no para perseguirlos, porque esto es importante, no se trata de perseguirlos, ahí no solucionamos el problema, eso sería lo más fácil. Sino regularlos. Tenemos que regularlos Perfecto. para que hayan... No sé si me permite esa Sí. parte es Ajá, para mí sí, claro. completamente importante. Una vez que regulemos a los pequeños mineros, nosotros logramos tres cosas fundamentales. Primero, que deje de perseguirse a los pequeños mineros como delincuentes que no lo son. Segundo, que debe, en ese mismo punto, que deje de existir los vacunadores. ¿Sabe quiénes son los vacunadores en la provincia de Zamora Chinchipe? Las propias autoridades del Ministerio de Energía y Minas. Son ellos los que están vacunando a los pequeños mineros y mineros artesanales para dejarles trabajar sin control dentro de la provincia de Perfecto. Zamora Chinchipe. ¿Y tercer punto? Segundo punto, ese estaba dentro del primero. El segundo punto importante para mí es que se pueda ya, una vez que se regularice, se pueda dar el apoyo necesario desde el Estado ecuatoriano. Pero déjame terminar con esta Porque me parte, tengo que ir a Carlos. corte. Esto es rapidísimo. Darle el apoyo necesario a los pequeños mineros para que no hayan tantos Perfecto. impactos ambientales, incluso para que se remedien los impactos ambientales. Y tercero, uno importante que le interesa a todo el pueblo ecuatoriano. Incluso podríamos lograr que estos pequeños mineros comiencen a pagar impuestos y sepamos cuánto realmente está Perfecto. saliendo en la provincia de Zamora Chinchipe y todas las provincias donde salen minerales. Nos vamos a un primer corte comercial y volvemos con el exprefecto de Zamora aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa aquí en Políticamente Correcto y al regresar seguimos con el análisis. ¿La minería puede dejar de ser un espejismo? No se desconecte.
La participación del presidente Daniel Noboa en el Foro Anual de Prospección y Desarrollo de la Minería en Toronto, Canadá, así como sus primeras acciones administrativas generaron la molestia de los grupos indígenas, por lo que consideran una política extractivista y antisoberana. Escuchemos lo que dijeron dos de sus principales líderes. Presidente de la República, usted pretende llevar a firmar un TLC con Canadá. Usted permite en esta consulta popular ceder soberanía al permitir que el arbitraje internacional sea la que conozca y la que defina sobre la situación jurídica de las empresas transnacionales en el Ecuador. Es una vergüenza. Usted tiene intereses en la minería, porque a través de la empresa Adventius, en este caso, es partícipe de las concesiones mineras en este país. Vamos a pedir hoy que se declare la inconstitucionalidad de este manual, de este acuerdo ministerial expedido por el Ministerio de Energía y Minas, y además como medida cautelar que se suspenda toda la vigencia de esta normativa hasta que sea la Asamblea Nacional la que apruebe la nueva ley orgánica de consulta previa. Bien, Cleber Jiménez, a ver, ¿cuán grave, cuán radical o cuán comprensibles son estas dos posiciones? Yo veo un tema súper complicado y debemos analizarlo al pueblo ecuatoriano, es en base a lo que ya existe, a la experiencia que tenemos en el país. Se firmaron dos grandes contratos mineros en la provincia de Zamora Chinchipe con Lundingol y con Ecocorrientes. Dos contratos que van en contra de la Constitución de la República del Ecuador en varios aspectos, en aspectos ambientales, consulta previa. Incluso ni siquiera se consideró la cantidad de minerales y qué tipo de minerales existen con precisión para poder firmar ese tipo de contratos violando la ley. Ya, pero antes de eso, la preocupación que usted tiene por lo que se hizo en Zamora Chinchipa justifica la posición de Leonidas Issa, por ejemplo, de poner las alertas frente a lo que quiere hacer el gobierno en el sentido de atraer más inversión minera. Yo creo que las alertas justifican siempre y cuando en este caso se mantenga la misma legislación y se tenga el mismo formato de contrato, porque eso sería mortal para el país. Aparentemente esa sería la idea, ¿no es cierto? Exactamente, Ya, y eso es lo que me preocupa. A mí ni siquiera me alegra el que haya un compromiso, que no sé si vaya a ejecutarse en este gobierno o en el próximo gobierno, con Canadá por 4.800 millones de dólares en las actuales circunstancias. Si mejoramos la contratación pública, si mejoramos los contratos con las grandes mineras y que realmente los recursos económicos que se obtengan de la extracción de los minerales vayan al servicio del pueblo ecuatoriano y no para que lo malgasten como lo han malgastado los recursos naturales del país, cada gobierno de turno, sino para generar una nueva matriz productiva dentro del país, creo que vale la pena. Para ir resumiendo, es decir, al catastro minero que plantea Miguel Robalino, al hecho de que ya se ha solucionado, según María Amparo Albán, el problema del manual de consulta previa, ¿usted le sumaría unas reformas legales para replantear la manera en la que se hacen los contratos con las empresas para la administración de la riqueza? Por supuesto. O sea, son tres, por es un tercer punto. Un tercer punto. Pero es que, Carlos, además, no tiene sentido que nosotros permitamos que se destruya nuestra casa grande, nuestra casa común como es el medio ambiente, para que la riqueza se la lleven transnacionales. ¿Ya? Si vamos a destruir nuestra casa grande, nuestro ambiente, pues que sirva para el propio país, para poder cambiar la forma de vida del pueblo ecuatoriano. En su punto de vista, Cleber, ¿hace bien el ex candidato presidencial y ex prefecto de Azuay en plantear la demanda de inconstitucionalidad a este documento de consulta previa que María Amparo Albán dice que está bien que se lo haga? Yo creo que vale la pena siempre pensando en que si se hace alguna actividad en el país, sobre todo con los recursos naturales no renovables, recuerden, no renovables, debe ser que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano, creo que vale la pena. ¿Pero con una ley previa o con este manual? Tiene que haber la ley previa, y yo creo que ahí bien decía la doctora María, en el caso de derechos ni siquiera necesitamos de ley, sino simplemente se tienen que aplicarse. Y aquí hay un tema ¿Pero importante. procede o no la demanda inconstitucional? Claro que procede. Ya. Vea, Carlos, quiero terminar con un tema. Sí, porque me quiero comer. Usted manifestaba antes que en la provincia de Zamora Chinchipe estamos bien. No, aún estamos completamente mal. Y es lo que queremos, que no se repita la historia de, por ejemplo, de Sucumbíos. Ahí sacaron todo el petróleo de Sucumbíos y usted va ahora a Sucumbíos y ve calles polvorientas. Si hoy en la provincia de Zamora Chinchipe hay una mejor economía que en otras provincias, es precisamente por la pequeña minería, que la gente que hace minería en esa localidad se reinvierte en el mismo sector. María Amparo, sí. Yo, Carlos, difiero completamente con lo que dice Cleber, muy respetuosamente. Yo he analizado toda la jurisprudencia de la Corte y la Constitución y a eso me dedico en realidad. Los derechos no pueden suspenderse. El hecho de que se requiera una ley orgánica para regular la consulta previa no significa que no se deba aplicar y por tanto
Yacu Pérez está absolutamente equivocado. Eso no va a proceder. Yo anticipo que eso no va a proceder porque la Corte ya se pronunció sobre eso. Se acaba de pronunciar en finales de febrero en el auto de aclaración de la sentencia sobre el decreto 754 diciendo lo que corresponde. Le corresponde al Estado, a través de la autoridad pertinente, ejecutar las consultas respectivas, ambiental o previa, porque los derechos no pueden suspenderse. Entonces, no se puede. Yo le digo una cosa. Sí. Si es que cuando estaba dictándose la ley que reguló a la prensa, ¿no? La ley de comunicación, hubieran dicho suspenda toda comunicación, derechos a informar, hasta que la ley orgánica no sucedió, no, pues porque los derechos, pero después con el control, pero desde antes, pero yo digo, de contar a todo lo que nos hicieron. Pero bueno, no es anecdótico. Le digo para que entienda la ciudadanía que los derechos no pueden suspenderse por falta de una ley. Ahora, ¿qué significa, María Amparo, que en ese documento de consulta previa que cuestiona Yacu Pérez se diga que no es vinculante? O sea, podemos hacer toda la pantomima de que se hace, les reúne, y finalmente si es que no procede o no nos conviene lo que dice la comunidad, sigue la operación. Aquí hay dos puntos. El uno es la opinión de Yacu Pérez. No, pero me refiero al documento del ministerio. Ellos dicen. Es no vinculante. Es que la Constitución lo dice. El artículo 57.7. O sea, no hay cómo cambiar eso, ya. No, pues, si uno falla en contra del texto constitucional es un prevaricato. Es una falta grave desde el punto de vista judicial. Uno no puede irse en contra del texto constitucional, salvo que sea una cosa muy específica, interpretada, es decir, tiene que ser una cosa muy, pero eso no ha sucedido. Entonces, esa es la primera cosa. La Constitución dice es no vinculante. Pero la segunda cosa importante, a los proyectos serios de inversión no les interesa meterse en una comunidad a crear conflicto, porque tienen inversiones de mercado de capitales. Pero hay, por otro lado, grupos que sí quieren hacer conflicto. Esos son los que quieren impedir las consultas, porque las consultas deben llevarse a cabo. Si las comunidades no están de acuerdo con un proyecto, tienen que decirlo en las consultas. Y ese insumo recoge la autoridad y elabora recomendaciones, pero no puede impedirse porque eso es violar un derecho. 30 segundos. A ver, si ustedes manipulan, o sea, los dirigentes manipulan a las comunidades para que creen problemas, Clever. Es posible, todo es relativo, pero aquí sí, en lo que no estoy de acuerdo es en que se diga de que se hace la consulta y si alguien no está de acuerdo, eso tiene que tomar en cuenta las autoridades. No. Porque aquí se hace la consulta y el pueblo no está de acuerdo, finalmente se termina diciendo, hemos socializado, hemos hecho la consulta y el proyecto va porque va. O sea, no estar de acuerdo. Uno puede decir, no estoy de acuerdo porque aquí no quiero que me asienten esto, en otra parte, entonces hay recomendaciones de cómo manejar. Otra cosa es, no entren nunca. Doctora, son dos cosas no distintas. importa cuál sea el motivo por qué se oponga una comunidad. Lo fundamental es que finalmente, diga lo que diga la comunidad, el proyecto se hace porque se hace. Y eso es lo que no está de acuerdo muchas comunidades en el país. Las comunidades no son unívocas. Entonces no tiene sentido la consulta previa, libre e informada. Las comunidades no es una sola. En una área son 50, 60. Unas dicen me gusta más, me gusta menos, a mí me gustó esta aquí, me cámbiame acá. No es que es una unívoca la respuesta de una comunidad. Son varias respuestas. Eso tiene que ser sistematizado y tiene que ser el proyecto avisado de que estas molestias están con la vigilancia del Estado, en teoría. Por supuesto, le corresponde al Estado tutelar. Miguel Robalino, antes de eso, María Amparo, usted decía que para 2025 va a cerrarse el catastro minero, en el mejor de los casos. Escuché que el Ministerio tiene planeado para el próximo año, después de un ¿Energía proceso y ambiente? Es del trabajo conjunto, sí, de reestructurar el sistema para que el próximo año esté listo. O sea, a finales de 2025. Yo creo que dijeron finales del 25. O sea, nos queda todavía bastante tiempo para que venga esa plata. Es un trabajo, no, pero es que déjenme contextualizar esto. No es que el dinero viene cuando esté el catastro. Esto se refiere a los proyectos, estos 4.800 millones se refiere a los proyectos que ya están aquí. No, ella dice que son nuevos, 6 proyectos nuevos. No, ahí hay una equivocación, Carlos. ¿De la ministra? No, hay una equivocación de la nota. No, ¿pero qué se está diciendo? No, son proyectos nuevos para el país, no se refiere, estas compañías que firmaron los acuerdos, ella dice 4.800 ya están en el país trabajando, proyectos. Ya han invertido, están en etapa de exploración y están yendo a cambio de fase para la etapa de construcción de mina. No es que recién van a venir, ese es un equívoco. O sea, entonces ya está, no hay mucho... Está mal expresado. Son proyectos que ya están aquí en etapa de exploración. Antes del gobierno de Noboa. Claro, ya llevan años. Inclusive las concesiones son anteriores, porque las concesiones demoran mucho tiempo. Miguel, volvamos con usted entonces. A ver, entonces, lo que se necesita son 2 buenas carteras de energía y de ambiente con capacidad de articular esta gran problemática que se ha presentado, por ejemplo, en este ejemplo chiquito entre María Amparo Albán y Clever Jiménez. Mire, Carlos, lo que tenemos que entender que esto es integral. Pero ahí yo sí quiero plantear lo siguiente.
Mire, la minería, en cierta forma, nos está dejando beneficios. Vamos a la parte económica. Después podemos Eso vamos a analizar. hablar en el tercer bloque. Ok, Ahí bueno. tenemos los datos para ahí Ya, acompañarle. listo. Sino más En bien todo para que caso- no vaya con la idea usted. En todo caso, si bien es cierto, esta parte comunitaria y esta parte ambiental, dentro de la línea de todas estas industrias, petróleo, gas y minería, son los cuellos de botella, lógicamente. Ahí es donde se tiene que poner el timing, porque definitivamente la parte ambiental y comunitaria se tienen que concatenar por un lado. Pero también hay que entender otra situación, Carlos. Si bien es cierto, son las zonas de impacto directamente, ¿sí? Y con las cuales todos los ecuatorianos siempre tenemos que solidarizarnos, pero también hay que entender que el recurso es desde los 18 millones de ecuatorianos. Entonces aquí también hay un No tema. es de las comunidades. Es de los 18 millones de ecuatorianos. Ya, ok. Eso dice inclusive la Constitución. Entonces aquí, si bien es cierto, vuelvo y repito, hay un impacto directo allí, ¿sí? Donde por los malos manejos administrativos y políticos, yo diría, porque si fuesen técnicos positivos, se manejaría bien, son los que se pagan las consecuencias. Entonces, desde esa óptica, mire, el Ecuador es, dentro del contexto minero, está como la cuarta potencia minera, ¿sí? Y tenemos, lógicamente, uno de los minerales estratégicos que el mundo consume muchísimo, que es el cobre. Entonces, esas posiciones nos dan a entender que lo que tenemos que hacer es manejarlo bien. Manejarlo bien en el sentido de que todos los recursos, el impacto que nos va a quedar, tengamos los recursos para poder minimizar ese impacto y beneficiarnos 10 todos. segundos. ¿A usted le preocupa la posición que han tomado Leonidas Sisa y Yacu Pérez en este momento? A mí sí, porque, mire, lo que hay que entender es que el mundo gira en base a la energía. Ya. Y un país que planifica o proyecta su economía sin energía está planificando sin economía. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa aquí en Políticamente Correcto y al volver vamos a hablar de cuánto dinero representa la explotación minera para el Ecuador. No se desconecte de la señal de Coavisa. Parte de las promesas que los gobiernos en general tejen alrededor de la minería tienen que ver con su capacidad de generar divisas para el Estado. Por eso cabe revisar cómo va esta actividad en el Ecuador para saber si en verdad hay condiciones para su expansión. En todo el territorio, el Ministerio de Energía registra 14 proyectos mineros, tanto en fase de exploración como de extracción, que se ubican en el suroriente y en el norte del Ecuador. Los más importantes son Mirador y Fruta del Norte, situados en Zamora Chinchipe, operadas por la empresa china Ecuacorriente y la canadiense Lundin Gold, respectivamente. Cada una hizo una inversión estimada de $1.200 millones desde sus inicios en 2019. Según el Ministerio de Energía, en 2023 por la actividad minera se recaudaron $762 millones en impuestos, es decir, 92 millones más que en 2022 y 413 más que en 2021. En conjunto, el año pasado las exportaciones mineras alcanzaron los $3.324 millones, un 20% más que en 2022 y un 59% más respecto a 2021. Las 27 toneladas de oro exportadas en 2023 generaron $1.390 millones, mientras que las 610.000 toneladas de plomo y cobre generaron 1.239 millones. Estos ingresos ponen al sector minero como el cuarto rubro de exportación más poderoso en Ecuador, solo por debajo del petróleo, el camarón y el banano. Buena parte de este boom se debe, por ejemplo, al alto precio del oro, cuya onza se cotiza en $2.161, cuando en marzo de 2022 estaba en $1.996 y $1.685 en el 2021. Sin embargo, no todas las cifras mineras son alentadoras. El gobierno, organismos internacionales y ambientalistas identificaron a la minería ilegal como una de las actividades de mayor crecimiento. Solo en 2022 esta generó entre 600 y 800 millones de dólares anuales, es decir, el 25% de lo que reportó este año la minería formal. El presidente Noboa espera que en 2024 Ecuador sea un destino más atractivo para inversores extranjeros en esta área. Pero más de 80 colectivos antimineros se han opuesto a este plan por las afectaciones al impacto ambiental y violaciones a los derechos a trabajadores y comunidades indígenas. Frente a todo este panorama, ¿es factible que el gobierno de Daniel Noboa expanda aún más el sector minero? Carlos, continúas. Gracias, Claudia. Una pregunta, Miguel Robalino.
ponerle a la minería en el cuarto rubro de exportación con toda la complejidad que significa lidiar con las comunidades, con las dirigencias, el impacto ambiental, ¿realmente amerita que sigamos soñando en la minería? Porque o sea, ni de lejos igual a un petróleo que está muy mal producido en el Ecuador. O sea, ¿para qué hacemos tanto lío si no llegamos, si la minería nos genera menos que el camarón? Por un lado, primero, Carlos, entendamos que la industria petrolera ha venido bajando por los malos manejos, lógicamente, lo que ha hecho que justamente pongamos la mira en la minería, ¿sí? Claro, como una alternativa. Con todo lo mal que se maneja es el primer rubro, y la minería llega con todos los problemas recién al cuarto. Entonces digo, ¿amerita cautizar tanto al país por eso? Yo lo que pienso es que se tiene que establecer bien las proyecciones sobre la minería. Es decir, yo pienso que hay que primero poner en orden la casa. Ya. Y poner en orden la casa significa solucionar, como bien se le detalla en el reportaje, el problema de la minería ilegal. Hay datos que son sumamente preocupantes, que se ha disparado casi el 261%, especialmente en la zona de Oriente, en Orellana y Napo, la minería ilegal, Claro. que eso va de la mano, lógicamente, de lo que significa deforestación, etcétera, y la O sea, contaminación. lo que están diciendo es que $1 de cada $4 se pierde en minería porque es minería ilegal. Correcto. Entonces, yo pienso, poner en orden la casa, primero, casa adentro, plantear bien. Segundo, establecer realmente modelos para comenzar esos procesos de ir dando la mano técnicamente desde la parte societaria a los pequeños mineros para, lógicamente, darles su título minero y que ellos puedan trabajar y generen impuestos, etcétera. Y por otro lado, lo que planteamos sobre el catastro, pero más allá de eso, también establecer políticas, que es el otro tema, políticas con respecto a cómo van a funcionar. Es decir, ¿qué ofrezco para que vengan las mineras? Mire, por ejemplo, hace un tiempo se detalló el tema de los subsidios que se dan a las grandes mineras, ¿sí? Ya. Si bien es cierto, cuando se estableció el subsidio, que hay que entender que el subsidio tiene carácter de temporal, ¿sí? Pero lógicamente nadie controló. Entonces viene el otro punto, control. Ya. ¿Quién debería hacer A ver, control? Miguel, para que venga un proyecto minero de gran envergadura, como una australiana, una canadiense, necesita que el Estado, en su condición de crear un proyecto estratégico, subsidie algo la operación de las minas. No necesariamente. Ya. Ahora, el tema, yo entendería que primero, cuando usted plantea en estos sectores energéticos, petróleo, gas o minería, usted tiene un plan de inversiones. Y se asume que en ese plan de inversiones usted está asumiendo todo lo que se llama el OPEX o el CAPEX, la operación y la inversión. No se debería. Claro, los subsidios que estuvieron dados, mal dados desde mi punto de vista, a las empresas, tanto en electricidad como en combustibles, lógicamente no tenían razón de ser. Se puede hacer una nueva negociación sin esos subsidios tranquilamente. Se tendría que hacer. Se tendría que Yo hacer. plantearía que más bien esos subsidios se pueden ir a la pequeña minería, Ya. o sea, a los locales. A mover esos subsidios grandes. Correcto. Ya. Segunda pregunta, si es que funcionaría bien la minería, ¿qué rubro este rubro de minero en qué punto estaría? ¿Estaría en cuarto, primero? Ecuador podría tener su principal producto de exportación. Mire, de la minería. proyección que se ha establecido en la industria minera, desde ingresos por exportaciones, cuánto aporta al Producto Interno Bruto, cuánto genera de puestos de empleo, directos e indirectos, ¿sí? Y justamente también plantear modelos para que de alguna manera se pueda optimizar de mejor manera los recursos, ¿sí? Porque yo he dicho que estamos en una posición en la cual no es tierra lo que estamos vendiendo o les estamos dando, ¿sí? Es mineral. Claro. Es decir, todo lo que se lleva o sale del país, todo, absolutamente todo, tiene sus concentraciones de ley, Perfecto. como llamamos, que sirven, ¿sí? Ya, bien. Le corto ahí. Clever, ¿justifica toda esta inversión y todas estas tensiones con lo que realmente recibe Ecuador por minería? No justifica. ¿Ya? No justifica lo que estamos destruyendo, no justifica todo lo que están llevándose para la cantidad de recursos que quedan en el país. Usted lo ha dicho de manera muy clara y muy precisa. El cuarto rubro del presupuesto general del Estado, que alimenta el presupuesto general del Estado. O sea, no está ni siquiera en el segundo lugar. El Ya. petróleo tampoco lo está. Pero, ¿por qué? Porque estamos entregando la riqueza más grande que tiene el país a las transnacionales. Con esos contratos firmados completamente lesivos para el Estado ecuatoriano. Debemos revisar esos contratos, vengo pidiéndolo desde el año 2012. No puede ser posible que en este momento se siga destruyendo, siga sacando los recursos minerales que no son renovables y se estén llevando las grandes mineras y para el país quede una pequeñísima cantidad. ¿Cuánto es la relación de regalía del Estado versus ganancia de las petroleras, de las mineras? Es que no se conduele con el artículo 408 Ya, de la pero Constitución de la ¿usted ha hecho el República. cálculo? Yo Dice, he hecho por el cálculo ejemplo, o sea, si ganan 100, ¿cuánto gana el Ecuador? es que se están llevando todo.
Mire usted, permítame una cosa, lo que están pagando aquí son impuestos, y los impuestos nada tiene que ver con los beneficios, y aquí pues tenemos que entrar a un debate serio, pero a profundidad para que se determine con precisión qué realmente es lo que están llevándose, cuánto están llevándose y qué es lo que está quedando para el país. Lo que están pagando en el país son impuestos que lo pagamos todos por hacer la actividad, es Pero parte de los fuera gastos. de la generación de empleo, de inversión, ¿no? Vea, eso es parte de los gastos. Lo que dice claramente el artículo 408 de la Constitución dice que no menos de lo que recibe la empresa en beneficios debe quedar para el Estado. En beneficios. ¿Qué significan los beneficios? Luego de una actividad económica, los ingresos menos los gastos. Hay una diferencia. Esa diferencia son los beneficios. Y de esos beneficios, no menos del 50% para el país. El pago de impuestos, el pago de las regalías, son parte de la actividad económica que le pagamos todos en el país. María Amparo Albán. Sí, no es así, discrepo respetuosamente, Clever. La Constitución establece, y la ley también, que el Estado no debe recibir menos del 50%. Así dice. Menos del 50%. ¿Sí? Está regulado en los contratos. Están recibiendo el Estado está recibiendo. El Estado debe recibir entre impuestos y regalías no menos del 50%. Eso es lo que dice la ley. No dice eso la Constitución, Está doctora. regulado. Y tanto es así que las normas a doc- nivel internacional lo dicen doctora, de manera más que las así normas. funciona la Así actividad funciona minera la en cualquier minera país. en cualquier parte del Si no, mundo. no es rentable. Si no, no es rentable ni para el Estado ni para la empresa que viene a invertir. Entonces reformemos la Constitución de la República del Ecuador, pues. No es así, Clever. Y otra pero, cosa, doctora, estos datos tiene el Banco Central. Esto hay que, y hay que transparentar con estándares de transparencia, que es lo que venimos diciendo. Los estándares de transparencia de industria extractiva que se llaman 80, que deben primar desde el Estado para la industria y que sociedad civil también es parte, son las que deben tener la información y son los informes que deben socializarse. Y eso no hay, María Amparo. No, se está construyendo, se ha demorado, pero eso es lo que solucionaría este problema de información, tener esos datos a la mano. ¿Cuánto está entrando al Estado en regalía, por concepto de regalía, cuánto por concepto de impuestos, cuánto en inversiones de distinta manera? Por ajuste soberano, que es lo que es si cuando el Estado no está recibiendo suficiente impuesto, suficiente regalía, se hace un ajuste para que se pague al Estado lo que falta. Permítame, Carlos, brevemente, solo un tema rapidísimo. Cuando se hace una actividad económica, doctora, aquí en el país o en cualquier parte del mundo, hay ingresos y hay gastos. Parte de los ingresos son todo lo que se vende, todo lo que se produce, y parte de los gastos son los impuestos que se pagan, las regalías que se pagan. Nada tienen que ver los gastos. ¿Los impuestos son gastos? Claro que sí. Son parte de los gastos, son parte de la parte operativa, doctora. Y finalmente lo que queda como beneficio es lo líquido luego de la resta entre los ingresos y los gastos. El 50% por impuestos y regalías, no debería ser así. Nunca. Además, en eso no está mintiendo. Además, mire, el 22% del impuesto a la renta que todo el mundo lo paga en el país, porque es una actividad económica que todo el mundo la hacemos. Cuando alguien hace una inversión, primero amortiza la deuda. Hace una amortización de la deuda y esa deuda, esa inversión, se la paga en el tiempo que dura el proyecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida. Seguimos en Políticamente Correcto. A ver, entonces, ¿no funciona un modelo de explotación minera si es que no hay una claridad en cuanto a los recursos, decía usted? O sea, un modelo de inversión tiene que ser igualmente atractivo para el Estado, para que el Estado se vea beneficiado y beneficie a su pueblo, como para el inversionista. El inversionista tiene que tener las condiciones de un contrato claras. Esas condiciones, por ley y por Constitución aquí, le obligan a que no pague al Estado menos del 50%, ahora, pudiendo pagar más. Ahora, volvamos un poquito al tema del ambiente para ir con Clever Jiménez. Él seguramente dirá, o yo creo que el impacto ambiental que genera la minería no es igual que cualquier otra industria. Por lo tanto, eso implicaría que el Estado tenga que replantear mejor su nivel de ganancia o de mitigación. ¿Cuánto daño produce la minería formal en impacto ambiental? Hablemos de la minería industrial. La industrial, no dejemos de lado la ilegal. La minería pequeña, ¿no? Artesanal y pequeña que devienen ilegal por falta de permisos. Y hay dos tipos ahí, ¿no? Unas que no tienen permisos y artesanales es ilegales y otros que definitivamente obedecen a estructuras criminales, que también sucede en el país. Y hay que diferenciar. Y no hay que perseguir a los buenos, estoy de acuerdo. Hay que capacitarles y ayudarles a cumplir la norma ambiental. En cuanto a la minería industrial, resulta que esta industria tiene estándares corporativos y la norma ambiental aquí requiere estudios de impacto ambiental
que le obligan a mitigar todos los impactos que produce, no solo al cierre de mina, sino durante el transcurso. Y no solo a eso, le obligan a compensar en naturaleza, en biodiversidad. Pero Miguel dice que no hay control, que le falta control al país en general. ¿En qué sentido? Porque a nivel ambiental... O sea, en general, este país no controla nada. Sí, no se puede generalizar. O Ya, sea, ok. a algunos no les controlan nunca, a otros les controlan todo el tiempo. Igual que los impuestos, les siguen cobrando a los que pagan y a los que nunca pagan nunca les a los cobran. mismos giles. Así mismo es en materia ambiental. Ya. A los que se incumplen les cae. Entonces, los límites máximos permisibles que la industria cumple están monitoreados, los reportes, es información Porque lo que pública, dice, puede accederse. en una minería de cielo abierto formal con todos los estándares te Lo vuelas que de una montaña. Lo que es difícil de la minería, cielo abierto, así y que nos Y y que que te incomoda puedes comer es una el impacto montaña. visual. Ya. No sé, cuando uno va a otros países también ve, pero también hay que saber que los cierres de mina también mejoran esas condiciones estéticas de la vista, digamos. Sin Con embargo, bosques, lo sí. más importante no es lo estético, es lo ecosistémico. Lo importante es que en estas operaciones dentro de la jurisdicción minera, dentro de la concesión, existan conectividad ecosistémica para que las especies que viven ahí no se vayan Perfecto. lejos, ¿no? Usted me decía, Clever, que contamina más la minería ilegal, obviamente, que la formal. Bueno, ambas contaminan por igual. Creo Pero, que pero hemos visto en reportajes que se riega el mercurio en los Así ríos de es, manera claro. impecable. o sea, Lastimosamente, porque el Estado ecuatoriano, Ya. a través del gobierno y los ministerios correspondientes, no toman el control. Y para tomar el control primero tiene que hacerse una auditoría seria, una auditoría minera en todo el Estado ecuatoriano. para deter- controlar lo ilegal y lo para artesanal. todo, inclusive Ya. para determinar con precisión qué áreas están todavía disponibles, qué áreas deben revertirse al Estado, qué áreas se puede entregar a los pequeños mineros y mineros artesanales que tienen que regularizarse. Para eso es de catastro. Por supuesto, pero para eso primero tiene que hacerse una auditoría minera en todo el país y realmente sincerar y transparentar lo que está Auditoría no es pasando. lo mismo que catastros, es otro instrumento más. Es otro instrumento. Ya, ok. Una auditoría total de qué es lo que está Ya. pasando en el país y en las provincias nuestras. Ya. Y con eso, estimado Carlos, si se va a firmar nuevos contratos mineros, debe igual revisarse la Constitución de la República y las normas ecuatorianas. Para ser más rígidos. Para que los recursos realmente queden para el país. ¿Cuánto sería? ¿70 el Estado y 30 las Hablemos las de mineras? hablemos de 50-50, pero en este momento... eso dice aquí, No, es que están mintiendo, pero permítame. Permítame. No. También soy abogado y permítame decirle Pero lo no siguiente. estoy mintiendo, Clever. Permítame Usted está decirle interpretando lo que las pasa cosas que, de una manera doctora, distinta. y Yo le no soy di- política, y le así digo, que yo no, digo lo y que- le digo lo- con todo, la y le digo verdad con todo nomás. respeto, le digo con todo respeto. A lo mejor no leyó el contrato minero. Vea, si usted lee el contrato minero, usted va a dar la razón, porque ¿qué es lo que ponen ahí para completar el 50%? Dice el 22%, y rapidísimo, el 22% Impuesto a la del renta. impuesto a la renta, que todo el mundo paga en el país. No es solamente para ellos, por la extracción de minerales. ¿Y el otro 27? El 12% del IVA. Ya. Pero no de los minerales Todos que los extrayen. impuestos. No de los minerales que extrayen, sino de si de repente esas transnacionales compran aquí en el país una camisa, de ese 12% le están diciendo es el 12% que se suma, solo en papeles. Porque en la práctica no es de lo que se O produce. sea, debería ser más que el pago de impuestos. No, es que si hablamos del 12% debería ser de No, lo lo que que se yo le produce. pregunto es que una minera debería pagar más recursos que solo los impuestos y De- calcular ese 50%. Debe calcularse de los beneficios mínimo el 50% para el Estado. Del beneficio, no de los impuestos. Los impuestos nada tienen que ver. Perfecto. Pero, ¿y sabe con qué con qué completan, doctora? Y para que tenga usted claridad, completan con un 12% de las utilidades que le corresponden a los trabajadores. Del 15% que dice la OIT, el Código del Trabajo, le quitaron a los trabajadores, del 15% le quitaron el 12%. Y ese 12% hacen de cuenta que también lo entrega la empresa para completar con su 50%. Brevemente para irme con Miguel, ¿quiere replicar? Sí, o sea, la verdad es que usted está interpretando las cosas de forma muy suyas. Es decir, esto no está en es la ningún realidad. abogado Es que la realidad. asesora contratos, ni en el Estado, ni en la Procuraduría General, ni en la Contraloría va a estar de acuerdo con usted, porque así no funciona. Es la suma de todos los impuestos, más las regalías. O sea, usted está separando todos los rubros, así no funcionan los contratos. No. Usted quiere que se imponga un nuevo rubro, y así no sería atractivo para ningún país, en ninguna parte del Perfecto. mundo. Gracias, María Amparo. Ninguna. Miguel, voy con usted. Entonces, ¿es posible entrar en un mejor nivel de regulación como lo plantea Clever, incluso en regulación ambiental? ¿Ser más estrictos? A ver, primero, un país previo a venir a hacer una inversión aplica lo que se llama el government take. Ajá. ¿Qué es el government take? Es decir, el análisis lo hace en base a cuánto va a pagar de impuestos, cuánto va a pagar de regalías, cuánto ingresa y cuánto le queda. Es el primer análisis, ¿sí? Por otro lado, uno de los parámetros para que las inversiones lleguen a un país es mientras ese government take sea mucho más atractivo.
Ajá. ¿sí? Ahora, hay que entender lógicamente que uno de los mejores carburantes, como se decimos en el sector hidrocarburífero, es los impuestos. Ajá. Y de hecho, países como Colombia, por ejemplo, que ellos han llevado sus modelos de los sectores energéticos justamente a que venga mucha inversión, ¿sí? Y eso significa que va a generar muchísimos impuestos, por un lado, que es un ingreso. Por otro lado, lógicamente, el tema de las regalías, que se tiene que ir definiendo y que es obligado, porque la regalía usted tiene que calcularle tonelada producida a boca de mina, ¿sí? Es decir, ahí se entendería que sí debe haber, o sí hay. Entonces, si vamos en esos dos conceptos, claramente se plantearía que hay los ingresos, ¿sí? ¿Usted cree que se deben revisar ese esquema de contratación que pide Clever para las próximas inversiones Mire, o no es necesario? Yo pienso que aquí tiene que primar la rentabilidad del país. Y aquí se tiene que pensar en el ¿Y esos país. contratos son rentables para el país? Se entendería que son rentables. Por eso justamente, como hemos planteado aquí, no hay que transparentar cifras. Es decir, se debería hacer público cuánto ha recibido el país por regalías, cuánto ha pagado por impuestos, que de hecho se tienen los datos, etcétera, ¿sí? Y más allá, en los análisis justamente de las finanzas, llamémosle, que manejan todas estas industrias, hay que determinar qué es inversión y qué es gasto, porque muchas veces, como bueno, ha planteado, muchas veces confunden y temas que son de gasto le ponen como inversión, ¿sí? Entonces, hay que revisar, sí, definitivamente, Carlos. Ya. Ahora, quiero que usted me precise un tema que me dejó muy preocupado cuando concertamos esta entrevista, cuando coordinamos esta entrevista. Usted me decía que ningún proyecto minero va a salir adelante en el futuro si es que Ecuador no mejora su capacidad de generación eléctrica. ¿Por qué y cuánto debe mejorar, tomando en cuenta la grave situación en la que estamos como país en tema energético? Lógicamente. Primero estamos en una crisis energética que... De electricidad, no, para ser precisos. Tenemos una crisis energética donde hay una crisis eléctrica. Ya, ajá. ¿Sí? Porque vemos cómo está el sector petrolero y el sector minero que estamos analizando. Okay. Definitivamente, normalmente al año hay la demanda de crecimiento de energía que necesitamos, porque la demanda crece por un lado en los países y las industrias son las que lógicamente más consumen. En el caso de la minería, si se activaran todos los proyectos que se está planteando, deberíamos incrementar por lo menos un 22% en la producción de energía. Entonces esto es integral, por eso yo hablé al comienzo que esto es integral. O sea, si el gobierno no mejora la capacidad de generación eléctrica del país, no va a funcionar la minería. Totalmente. Entonces esto se llama, en otros países le llaman, Carlos, le llaman esto una arquitectura energética. Es decir, tiene que funcionar en una trazabilidad total de todas las industrias. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. María Amparo Albán, ¿es políticamente correcto que Ecuador rompa el espejismo alrededor de la minería? Es políticamente correcto y necesario para darle una oportunidad al Ecuador de poder contribuir con la transición energética global, aprovechando recursos naturales como los minerales, de una forma social y ambientalmente responsable, y tenemos todos la obligación de construir el escenario de gobernanza y de transparencia que requiere esta industria, tanto a nivel industrial como mediana y pequeña, para que pueda progresar. Miguel Robalino, su conclusión. Es políticamente correcto si manejamos con honestidad, con ética y con la técnica todos estos recursos energéticos. Y si llegan los recursos en primera instancia a los sectores de mayor impacto y a todos los ecuatorianos, de la mano de la protección del medio ambiente y protección también a las comunidades. Clever Jiménez, ¿qué es lo políticamente correcto? Es correcto siempre y cuando se mejoren las condiciones para el país. Recordemos que aquí, en el estado ecuatoriano, está haciéndose minería en la cordillera del Cóndor, donde existen nacientes de agua, a diferencia de otros países a nivel del mundo, donde se hace en sectores completamente desérticos. Por otro lado, hay que mejorar el tema económico. No se puede entregar la gran riqueza del país a las transnacionales. Si vamos a hacer minería, vamos a destruir nuestro medio ambiente, que sirva para el estado ecuatoriano, y no para que se lo malgasten los gobiernos de turno, sino para generar un nuevo modelo de desarrollo económico para el estado ecuatoriano. Y bien, lo que vemos con el presidente Daniel Noboa y sus ministros es el síndrome que golpea a todo gobierno nuevo. Es decir, transmitir el entusiasmo de que la inversión minera es posible y necesaria para mejorar las condiciones económicas del país. El problema, y eso le ocurrió a Guillermo Lasso, es que sus deseos se quedan en el aire porque no hay la capacidad institucional ni política para liderar el desarrollo de una actividad enormemente compleja,
por su impacto socioambiental en un país frágil, biodiverso y penosamente anulado por el bloqueo dirigencial. Para poner su plata en el Ecuador, los inversionistas extranjeros van a medir la excelencia técnica del equipo de Daniel Noboa en energía y en ambiente, la claridad y contundencia de su visión de desarrollo estratégico y la coherencia y valentía políticas para marcar una ruta con seguridad jurídica, pero sobre todo que éstas generen desarrollo y calidad de vida en las zonas de impacto de la minería. Es decir, hay una montaña de cosas por hacer, quizás más grande que nuestras propias minas. Tremendo desafío le espera al presidente Noboa. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavista.